Hola, le damos la bienvenida a este segundo capítulo de Co-Creando la Constitución, una iniciativa impulsada desde FlaxoLab y que hoy reúne a quienes somos parte dentro de estas actividades de incidencia destinadas al proceso constituyente desde Carta Magna Digital, representada por Rodrigo, y contrato sexual en el proceso constituyente o revisión del contrato sexual que represento yo. Mi nombre es Lucía Miranda Leire y como les decía, la idea de esta charla es combinar cómo estas temáticas se cruzan de forma transversal para darnos cuenta cómo podemos lograr desde un ecosistema digital garantizar una sociedad más equitativa en términos de género y que por medio de los derechos digitales se otorgue un mayor reconocimiento y garantía de la autonomía de las mujeres. Si nosotros pensamos en términos de autonomía de las mujeres, las cuales están organizadas en el proceso de toma de decisiones, autonomía física y autonomía económica, el ámbito digital, el ámbito de este ecosistema digital, representa lo que podría ser en el espacio público, toca todas las tres aristas de la autonomía física. Nosotros vemos que a través del ámbito digital las mujeres podemos votar, podemos participar, podemos dar opiniones, ¿sí? Y también montar empresas, esto estaría vinculado con la autonomía económica, y también muchas veces en este ámbito somos fruto de violencia, lo que merma nuestra autonomía en términos físicos. Una de las dimensiones o de los indicadores que la autonomía física de las mujeres quiere garantizar es que podamos vivir una vida plena, ausente de violencia. Y una de las cosas que hemos visto en el último tiempo es que a través de las redes sociales, principalmente las mujeres somos objeto de acoso y de maltrato. Quiero empezar presentándoles y saludando a quienes están siendo parte de esta charla, también a ustedes que nos están observando y escuchando atentamente. Presento en primer lugar a Patricia Peña. Ella es presidenta en el directorio de la Fundación Datos Protegidos, es directora de JAPA, Comunicaciones, y académica en el área de comunicación digital de la Universidad de Chile. Tenemos también a Marina Rosso, vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros, es presidenta de la Comisión Tecnología, Innovación y Transformación Digital, es socia fundadora de Chicas TIC AR y Latam TIC y socia gerente de Titicom SRL. Y tenemos a Rodrigo Ramírez, director del programa Carta Magna Digital de FlaxoLab, presidente ejecutivo de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y es ex subsecretario de Telecomunicaciones. Les doy la bienvenida, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Rodrigo, por haberme invitado. Siempre es agradable tener este tipo de conversaciones transversales, ¿no? Aquí somos un grupo que, como decíamos, realizamos dentro del marco de Flaxo una labor mancomunada para poder avanzar en una incidencia, una toma de conciencia desde las distintas perspectivas durante el proceso constituyente, cada quien tratando de aportar su granito de arena. Entonces, conversábamos y partíamos precisamente de la identificación de un escenario en esta sociedad chilena donde las mujeres sufrimos de en mayor medida de estas desventajas que el acceso en términos digitales significa, ¿no? Vemos que a través de la historia, la inclusión de la perspectiva de género es un aspecto cada vez más fundamental, donde nunca está garantizado las últimas elecciones y ciertas figuras, ciertas personas a través de su discurso han demostrado que los derechos de las mujeres nunca están garantizados. Esto se pone en correlato con un montón de situaciones políticas y sociales que el país ha estado viviendo. Pero el último tiempo hemos visto, en términos de ecosistema digital, una gran cantidad de delitos informáticos que implican violencia o acoso para las mujeres. Han habido denuncias al respecto. Vemos que muchos temas no están siendo sancionados o regulados por las leyes chilenas actuales. Y
Por este motivo, el equipo de Carta Magna Digital quiere que conversemos cómo, cuál es el prisma, cuál es el análisis que podemos hacer para que esto se vea revertido. Desde el equipo de revisión del contrato sexual, en el cual es parte también Daniel Andrade, Verónica Araneda y Natalia Morales, nosotros lo que intentamos poner en discusión es cómo este contrato sexual previo que se establece, que es tácito, cuando se conforma el Estado moderno, confina a la mujer al espacio privado y la juzga, la estigmatiza y la sanciona cada vez que ocupa el espacio público. En términos teóricos, y a partir de este contrato sexual tácito, nosotros entendemos que la web, el ámbito digital, forma parte también de ese espacio público, al cual la mujer tiene una menor posibilidad de acceso porque en términos de la configuración del modelo patriarcal, de reproducción de roles, le corresponde estar ocupándose de sus afectos y por tanto ya no se le presta atención cuando recibe formación en términos tecnológicos, le cuesta más acceder a herramientas en este sentido. Entonces, como decíamos, la web sería una extensión del espacio público del cual es excluido la mujer a partir de este contrato sexual y hemos visto cómo la pandemia y la necesidad forzada de utilizar en mayor medida las tecnologías de la información, dejó en evidencia esta expulsión en el contexto de la pandemia de la mujer del ámbito de la comunidad digital. Más allá de los beneficios digitales de los cuales podemos ser testigos, también es importante que reconozcamos estas brechas. Unas brechas que se evidencian a partir de distintas investigaciones, brechas de género específicamente, es lo que vamos a estar conversando, que se evidencian específicamente a través de ciertos datos, ¿no? Hay una investigación que llevó a cabo el proyecto Aurora recientemente, donde se identificó que casi un 74% de mujeres consultadas manifestó haber sufrido violencia en espacios digitales. Y de estas mujeres que identificaron violencia en espacios digitales, la gran mayoría luego tuvo que tomar decisiones para dejar de ocupar el espacio digital, porque esa amenaza no se quedaba en lo digital, sino que pasaba a interpelar su vida diaria, por ejemplo, con amenazas de dónde vives o acosos. Es decir, que esas amenazas en lo digital no se quedaban en lo digital. Los resultados de esta encuesta también demostraron que el rango de edad que más ha sufrido, el rango de edad de mujeres que más ha sufrido violencia es el de que tiene entre 15 y 18 años. Entonces, encontramos una problemática en el ámbito digital necesaria de ser tomada en cuenta, porque se ha transformado también en un espacio donde la mujer es especialmente cosificada a través de la difusión de imágenes no consentidas, filtración de información personal, o control y persecución a través de usos de dispositivos móviles, insinuaciones, propuestas sexuales. De hecho, hace poco leía en El Mostrador unas trabajadoras que dentro de una empresa habían recibido acoso y no existía una ley o no existía una regulación en la materia que pudiera protegernos. Entonces, haciendo esta introducción y esta apertura y teniendo en cuenta que la idea es que ustedes como especialistas intervengan, la pregunta a partir de la cual abriríamos las reflexiones y las exposiciones de ustedes es: ¿qué mínimos debemos considerar en esta próxima Constitución para dar mayor reconocimiento, autonomía y protección a las mujeres en el ámbito del ecosistema digital? Como les decíamos en un principio, tienen 10 minutos para sus intervenciones. Si quieren, empezamos en el orden de presentación. Patricia. Lucía, muchas gracias por la presentación, por tu introducción. También gracias a Flaxo Lab y a Flaxo Chile por esta invitación a este conversatorio, ¿no? Bueno, sin duda la pregunta que haces hoy día particularmente es crucial. Estamos viviendo
unos días bastante intensos en nuestro país, donde junto con el proceso constituyente estamos en medio de, o caminando hacia una segunda vuelta presidencial, y tal como tú lo decías, hemos visto cómo efectivamente en este debate los derechos de las mujeres se están viendo de alguna manera bastante comprometidos, bastante puestos en riesgo respecto de lo que son estas promesas hacia la segunda vuelta de las candidaturas. Entonces creo que este tema nos llega en un momento crucial y muy estratégico. Debo partir comenzando que efectivamente este proceso constituyente, si hay algo que ha logrado es poner al centro, ¿cierto?, la esperanza y el llamado que sea una constitución que consagre cuestiones básicas y generales en materia de género. Esto es una constitución en la que el mundo feminista, el mundo del movimiento de las mujeres, que impulsó fuertemente el hecho de que finalmente tuviéramos este proceso constituyente hoy día andando, aspira a que esta constitución consagre principios feministas, que sea una constitución feminista, y es una mirada transversal en los distintos temas, seguramente en las distintas comisiones y en los distintos derechos. Yo creo que esa es una cuestión fundamental de entender, ¿no? Cómo efectivamente hoy día hay un esfuerzo de parte de buena parte de compañeras mujeres que están hoy día asesorando en este proceso a que aspiran a este punto. Entonces, la verdad es que para comenzar ahí uno dice, bueno, entonces, ¿qué enfoque de género debería tener esta mirada que estamos tratando de incluir cuando hablamos de consagrar ciertos derechos digitales? Bueno, hay también una pregunta hoy día muy importante en este debate, que es, bueno, ¿a qué derechos digitales vamos a querer consagrar? Y hay quizás 3 puntos que tú mencionaste hoy día que sin duda se ven como los cruciales. Uno que tiene que ver con el derecho a la conectividad o el derecho al acceso a las tecnologías, ¿no? Que es quizás un punto de acuerdo que hemos tenido hoy día, y en ello, tal como tú decías, esto es hacerse cargo, ¿cierto?, de que efectivamente tenemos que reconocer que en países como el nuestro, las brechas digitales de género, voy a hablar de brechas digitales porque no es solo una, no es solamente una brecha de acceso a la infraestructura, a tener o no conectividad, sino que son muchos niveles de brechas digitales que van a llegar hasta, digamos, los niveles que incluyen la educación, el derecho, como yo participo, no efectivamente de los beneficios de las tecnologías, del acceso a la información, a la cultura. Estamos hablando del acceso también al derecho al trabajo, ¿no? Y este es un primer nivel, ¿no? Recordemos que hay una mirada que nos dice, bueno, las brechas digitales no es solamente una, sino que en realidad son muchas y están muy relacionadas a lo que son las brechas sociales. Entonces, en realidad, hablar de derecho al acceso, al derecho a la conectividad, tiene mucho que ver con esa relación. Hay un segundo punto que tú mencionaste que tiene que ver ¿cierto?, en el ámbito de cómo efectivamente también necesitamos movernos hacia derechos digitales que nos garanticen esta participación y este estar en el mundo digital, en las plataformas digitales de manera segura, de manera libre, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías con la constatación en estas últimas décadas, ¿cierto?, en nuestros países, de cómo la violencia digital de género en sus distintas dinámicas y en sus distintas manifestaciones va haciendo que Internet se convierta en un espacio que muchas mujeres, muchas niñas y muchas adolescentes y muchos niños van a ver como peligroso, riesgoso o poco seguro. Y eso también está muy ligado a la garantía de derechos digitales en materia de privacidad y uso de datos personales. Hemos avanzado hacia un concepto de que datos personales no es solamente cierto, digamos, lo que tú mencionabas, el hecho de que alguien pueda disponibilizar una fotografía mía. Esa fotografía mía, de hecho, habla de mi cuerpo, de la cuerpa, como dicen hoy día muchas de las chicas, y eso hoy día es un dato biométrico. Entonces, el mal uso, ¿no?, en todo el tema asociado a cómo hoy día la mayoría de los casos de violencia digital están asociados a casos de hostigamiento, de acoso, también nos va a abrir una otra esfera. Y finalmente, creo que, y con esto no quiero decir que sea el último tema, pero sí uno muy importante, tiene que ver con el tema de cómo garantizamos también cuestiones básicas en el derecho a la educación en materia de tecnologías y digital. Y hablo de cuestiones tan básicas como alfabetización digital, que está muy relacionado al tema de la brecha. Hoy día en Chile
Nosotros no tenemos datos tan concretos y tan certeros respecto, por ejemplo, de lo que se está denominando, y sobre todo ahora post pandemia, los analfabetos digitales. Uno podría hablar de ese concepto. Sí sabemos que efectivamente durante este periodo de la pandemia, lo que finalmente se ha visibilizado es toda esa cantidad de personas que existe en nuestro país que aún teniendo un teléfono móvil, no sabe cómo usar Internet y no sabe cómo usar muchos de sus recursos, de sus aplicaciones. Y ese es el nivel que muchas de las políticas públicas anteriormente en el país como que habían de alguna manera como dado por superado, ¿no? Porque efectivamente el smartphone, el acceso a un teléfono móvil, la Wi-Fi vía móvil, de alguna manera aceleró, masificó el acceso a Internet en el país, cuando hace 15 años atrás, que si yo, esto dependía de comprarte un computador, de aprender a usar un computador. Eso fue de alguna manera como, yo digo, como invisibilizando un tipo de analfabetismo que estaba ahí muy escondido y que ahora durante la pandemia se ha visibilizado con mucha fuerza, mucha potencia. Pero después hay un otro nivel mucho más importante, que es el desarrollo y digamos, garantizar también el acceso a la educación que te permita seguir trabajando habilidades y competencias, que es justamente lo que te da autonomía, independencia, ¿no? Lo que te empodera finalmente, lo que empodera a las mujeres, incluso en ámbitos como el que me imagino Marina se va a referir luego, que es pensar cómo aumentamos la participación de mujeres y de niñas y adolescentes como creadoras de tecnología, no como diseñadoras de tecnología. Y no solamente las dejamos en el ámbito de ser usuarias, ¿no? Que es como el gran tema. Somos usuarios de la tecnología, somos clientas de los servicios de tecnología. Entonces, bueno, al poner esos tres ámbitos, creo que hay un desafío bien interesante y muy desafiante en cómo, en el fondo, esto no se trata de inventar, como hemos dicho en algunos debates, nuevos derechos digitales, sino que también sino más bien cómo vamos acomodando ciertas cuestiones que hemos identificado, que un Estado, ¿cierto?, debe garantizar para que efectivamente este enfoque de género garantice la participación y la plena autonomía de mujeres, niñas, adolescentes, niñas y diversidades también que hay en nuestro país, ¿cierto?, en relación a esa promesa de finalmente cómo las tecnologías, ¿cierto?, van a viabilizar el ejercicio de otros derechos. Yo creo que eso es fundamental hoy día en el enfoque que se ha ido dando en los debates, ¿cierto? No necesariamente pensar en que esta nueva constitución necesariamente va a crear nuevos derechos digitales, sino más bien es pensar cómo, ¿cierto?, en esta constitución que mira hacia un futuro, que es de una sociedad digital, con inteligencias, por supuesto que cada vez van a ser más automatizadas, cruzadas por inteligencias artificiales, sigue garantizando entonces el ejercicio de esos derechos y particularmente el ejercicio de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Yo diría que por lo menos para mí esos son como los ámbitos básicos en los que deberíamos, digamos, de alguna manera proponer o mirar, entonces, cómo pensar una nueva constitución que garantice un enfoque de género en materia de derechos digitales o derechos ciudadanos y tecnología. Excelente, muchas gracias, Patricia. Importante destacar esto, ¿no? La diferencia entre el reconocimiento y la búsqueda de mecanismos o garantías que aseguren ese reconocimiento. Es un aspecto clave. Pasamos a Marina Rosso para que ella exponga su reflexión. Bueno, gracias por la invitación. La verdad, no sabía que Chile estaba en este baile de modificar la Constitución y darle un sesgo, digamos, con mirada femenina. Digamos. No, a mí no me gusta mucho el empaquetamiento, ¿no? Y la verdad que, bueno, después espero que me cuenten sobre Rodrigo aparte un poco qué hay detrás de esta filosofía, ¿no? Porque, bueno, yo soy ingeniera, pero bueno, estoy estudiando, gracias a Rodrigo y unos cuantos amigos más, la carrera de Derecho, porque es lo que me faltaba para debatir algunos temas que tienen que ver con esto. Y la verdad que por lo menos voy a hablar de lo que yo conozco muy bien, ¿no? La Constitución argentina. Nuestras constituciones, por lo menos la de Argentina, fue hecha por próceres que las pensaron muy ampliamente. Pensaron mucho en la igualdad, pensaron mucho en la igualdad del trabajo, pensaron en la seguridad social,
Y acá voy al último punto. Pensaron no había, obviamente no se hablaba de derechos digitales, pero se hablaba del derecho al agua, a la electricidad y a todo eso, y hoy sabemos que eso no se cumplió, ¿no? Entonces, como ahora poniéndome el sombrero de ingeniera, diría, ¿cómo garantizamos todos estos discursos bonitos que escuchamos hace unos años, que están de moda, se conviertan en acciones, ¿no? Y por qué, yo creo, después quiero estudiarlo, es qué hace que lo pongamos en la Carta Magna que lo haga diferente, ¿no? Porque por lo menos la experiencia de Latinoamérica es que no todos los gobiernos y las personas respetan las cartas magnas, ¿no? Esa es una reflexión que a mí me sale. Y hablando del caso concreto argentino, en Argentina no vemos hoy una brecha de género en el uso de la tecnología. Sí vemos unas brechas en el acceso a la educación, sobre todo a la educación digital, esto que hablaban recién, Patricia, este término analfabetos digitales, yo en el año 98 ya lo vi, que lo nombró Alejandro Pisitelli en un posgrado que hice, ¿no? Estamos hablando del año 98, un montón de años, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo garantizamos ese acceso a los niños? Porque hoy creo que la brecha en Latinoamérica es más profunda que de género, ¿no? Es una brecha de asequibilidad y de igualdad de oportunidades. Yo trabajo para cerrar esas brechas en general porque creo que el mundo es de hombres y de mujeres y los niños son tan vulnerables como las niñas. No sabría decirles qué habría que poner. Sí, yo he cambiado mi pensamiento a través de los años. Yo me oponía mucho al tema de cupos, porque bueno, nada, estudié ingeniería, estudié una carrera STEM, con lo cual me acostumbré a pedir perdón y no permiso, pero bueno, no todas nacieron y se crearon un lugar donde a mí desde chiquita me dijeron que tenía que ser independiente, porque así no tenía que aguantar a ningún, no les puedo decir la palabra porque tendría que traducirla por lo fuerte, ¿no? Porque necesite ser mantenida, con lo cual eso es algo que me han dicho desde que tengo uso de razón, 4 o 5 años, lo cual me impulsó siempre en ese camino de la libertad, y creo que, bueno, eso es una barrera generacional importante, y tuvimos la suerte, las de mi edad, de tener esas madres y padres abiertos, esos sponsors que nos empujaron, ¿no? Yo creo que hay una parte de la sociedad, estamos en un tránsito divino ahora, porque hay una parte de la sociedad que ya no está viendo estos sesgos, ¿no? Niños jóvenes como Lucía o como mis sobrinos, están más empapados de la igualdad femenina. Como que ellos, nada, tía, no veo esas diferencias, ¿no? Sí, como dice Lucía, lo vemos mucho en los medios, lo vemos en los temas digitales, vemos esa cosificación que ella habla, que yo la veo, y que por ahí a mí también me genera un recelo interactuar, porque creo que las redes sociales con eso del anonimato hacen que mucha gente, que no te lo diría en la cara, se anima en una red social. Entonces sí creo que me autolimito muchas veces en poner algún comentario porque no me quisiera bancar esas respuestas, ¿no? Y creo que para una chica adolescente que no tiene por ahí las herramientas que nosotras tenemos, tendríamos que tener un grado de protección, ¿no? Para que ella se sienta libre a usarlo, ¿no? Acá se ve mucho en la farándula, ¿no? Cuando se hablan de, creo que este tema Icardi y lo demás, que creo que es mundial, ahí se vio claramente cómo la sociedad que se dice igualitaria ahí tenía un sesgo bastante machista y muy fuerte, ¿no? Y creo que ahí es un tema de idiosincrasia de la sociedad que, bueno, no sabría decirles cómo lo veo que va a funcionar. Sí creo mucho en el recambio generacional. Yo veo mucha más igualdad en los jóvenes. Por eso me cuesta imaginarlo cómo lo podíamos escribir en una carta magna. Yo creo en la igualdad de oportunidades y que tenemos que trabajar para plasmar la igualdad de oportunidades y que se cumplan acciones, no decir, quiero que todos vayan, porque es algo muy gracioso en nuestra Constitución. Habla de que se le garantiza a los trabajadores el aporte, bla, 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 y lo garantiza el Estado, y el Estado nunca lo implementó, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado en esas declamaciones. Y creo mucho en la educación STEM. Yo soy una de las que trabajo fuertemente para que las chicas estudien estas carreras, que no le tengan miedo, que desaparezca esa palabra de que es una carrera de hombres. No es una carrera de hombres. Las chicas somos tan buenas como los muchachos en matemática, física, química, y que en otras cosas, porque otro de los mitos de que las carreras STEM, el que es muy bueno en matemática puede estudiar una carrera STEM, no es así.
Si vos querés estudiar una carrera STEM, bueno, te entrenarás en lo que estés más flojo, ¿no? Entonces creo que ahí también por parte de las organizaciones tenemos que dar un mensaje fuerte de que las carreras STEM son para todas y tenemos que mostrar ejemplos. Creo que el mundo femenino no tiene ejemplos femeninos fuertes, ¿no? Bueno, ustedes tienen una presidenta que para mí, bueno, en su momento fue un ejemplo, a un tema fuerte, ¿no? Una expresidenta. Pero no tenemos muchos ejemplos. Yo no tengo, cuando quiero pensar en una sesión o en organizar, lo primero que vienen son los hombres a la cabeza, ¿no? Y eso es porque es la comodidad y porque estoy acostumbrado a pensar en especialistas. Entonces, otro lema que nosotros usamos mucho en Chicas TIC es que sí hay expertas, ¿no? Entonces, ¿cómo plasmamos eso, no? ¿Cómo plasmamos eso, acostumbrarnos? Una acción que tomamos junto con las chicas TIC de México, que fue Conectadas México, fue hacer un manual de eventos inclusivos. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente no le aflora, es de otra generación. Entonces hicimos un manual y dijimos, cuando hagas un evento, seguí estas reglas como un checklist de lo que tenías que tener para que el evento fuera un evento de hombres y de mujeres. No. Entonces, digo, y son acciones simples, ¿no? ¿Cómo las plasmamos? Con lo cual no les puedo aportar mucho de ese punto de vista. Después, bueno, en lo que es en Argentina, el Código Penal incorporó en forma muy fuerte todo lo que tienen que ver con los delitos, o las amenazas cometidas a través de redes sociales, ¿no? Y acá por WhatsApp. Hoy acá hay muchísimos juicios que tienen los juzgados y son delitos de acción pública, es decir, que basta con llevar el WhatsApp que se impulsan solos, aunque la mujer quisiera desistir de la amenaza al WhatsApp que reciban, una vez que toma conocimiento el juzgado ya se impulsan, ¿no? Creo que eso es una acción muy fuerte, no sé si está en Chile, como que está contemplado y es tan válido que le agarre el cuello como que le mande un WhatsApp amenazándola o un mensaje de texto, ¿no? Eso nosotros ya lo tenemos en el Código Penal y en base a toda la capacitación que se está dando en el ambiente jurídico, así como otros ambientes, es como que se empiezan a cambiar los sesgos, ¿no? Antes la mujer no era tomada a la denuncia, bueno, ahora la mujer es tomada a la denuncia, hay comisarías de la mujer para que sean tomadas por mujeres. Digamos, esas para mí son acciones concretas que si bien no están plasmadas en nuestra Carta Magna, que del 94 no ha tenido actualizaciones, son acciones concretas válidas y que están surtiendo efecto, ¿no? Números de violencia familiar, botones de pánico, quizás los botones de pánico se chocan con la falta de conectividad, ¿no? Me gusta escuchar a los políticos hablar del botón de pánico y yo lo que primero hago es, hay conectividad, porque si no el botón de pánico no va a llamar a nadie. Pero bueno, para mí son acciones concretas cómo atacar estos temas, ¿no? No lo veo plasmado en este momento en una constitución, pero me parece que esas son acciones que ayudan. Y volviendo al tema del cupo, como yo les decía, yo era una persona que no creía en el tema del cupo, creía en el mérito, y quizás, nada, estos últimos 10 años me di cuenta que nos pasa que muchas veces con el mérito vemos que no alcanza. Entonces, creo que en nuestros países es importante las leyes de cupo, porque no es que es un invento latinoamericano, las leyes de cupo nacieron en los países nórdicos. Los países nórdicos son los más avanzados en igualdad. Yo creo que porque se remonta también a su historia. No había diferencia entre ser un vikingo y ser una valquiria, ¿no? Entonces ellos como lo llevan en la sangre. El vikingo se podía tener todas las esposas que quisiera y la valquiria era lo mismo, ¿no? Y ellos así y todo tuvieron que plasmar una ley de cupo que ahora ya la derogaron, porque cuando eso ya se internalizó en la sociedad ya no hizo falta. Yo creo que en nuestros países eso todavía hace falta, en Argentina hay, es muy combatida, pero la hay, y eso está obligando, por ejemplo, en la política a que ya haya igualdad, ¿no? No está pasando en las empresas se está viendo cada vez menos. Hay una resolución de la IGJ, que es el organismo acá que maneja las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después que hay un impulso a poner a las empresas nuevas desde, no me acuerdo si es el año 2020 o 2019, mujeres en sus directorios, en sus organismos. También yo muchas veces explico acá cuando escucho a los empresarios enojados que para entrar al Nasdaq, lo primero que te preguntan es si tu board es 50 y 50. Si no, olvídate de salir al Nasdaq, ¿no? Por eso a nosotros que en Latinoamérica nos gusta mirar tan a lejos y a países tan ricos,
Bueno, son condiciones que nos ponen. Entonces, creo que hay que, hasta que lo podamos superar, ver este tipo de acciones, ¿no? De obligarnos a la sociedad, porque yo sí he visto que con esta pandemia ha habido un retroceso en los puestos de liderazgo de las mujeres, se ha incrementado el trabajo, aquellas que nos hemos criado a la vieja usanza, que tenemos que trabajar y a la vez mantener el orden de la casa, nos hemos recargado un montón de trabajo, porque no era lo mismo venir a hacer la cena que ahora venir y también hacer el almuerzo, y va a costar remontar ese cambio que ha tenido la familia, ¿no? Y creo que eso pesa bastante en las mujeres y pesa en nuestra salud psíquica también, no solo en nuestra parte laboral, porque nos exigimos para cumplir todos esos mandatos, ¿no? Entonces, bueno. Muy interesante todo lo que planteas, Marina, el tema del cupo como un mecanismo que permita posicionar un paradigma, una perspectiva cultural distinta, que permita después a largo plazo dar cambios. También la tensión entre el reconocimiento de garantías a nivel de una Carta Magna, pero la dificultad en diseño institucional para que dichas garantías sean efectivamente conseguidas para lograr sus fines, y el tema de la política pública como un mecanismo que ayude a lograr la equidad en términos de género. Creo que voy a destacar esos puntos también para tu presentación antes de darle lugar a Rodrigo, así después de la presentación de Rodrigo cerramos quizás con algunas reflexiones finales a partir de lo que hayamos visto. Rodrigo, te damos la palabra. Gracias por esta conversación. Voy a tratar de decir algunas cositas que anoté, a ver si tiene sentido o no. Cuando uno habla, yo creo que en este ámbito es sumamente gráfico la invisibilidad y lo no aparente de la brecha de género en el entorno digital, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace, por ejemplo, un estudio etnográfico sobre la apropiación tecnológica sobre personas mayores de edad, sobre la apropiación, por ejemplo, del teléfono móvil entre personas adultas, mayor, dos personas que viven sola, convencional, hombre y mujer, la mujer tiene mayor nivel de apropiación de la tecnología por el rol y por el papel que cumple como articuladora de las redes familiares, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una investigación sobre el uso de la tecnología en adultos mayores, mayores de 65 años, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, así que a lo mejor está absolutamente desactualizado, pero vengo a la memoria a partir de la conversación que estábamos sosteniendo. Si bien el dato agregado era que había mayor desigualdad y brecha, ¿cierto? Tanto de ingresos, de educación, territoriales, pero el análisis desagregado, dentro de la familia, quien ocupaba un rol de apropiación en los adultos mayores era la mujer. ¿Por qué? No por la tecnología, sino que por su papel de articulador familiar, ¿cierto? Quien coordinaba las visitas los fines de semana, quien coordinaba la compra de remedios, quien se encargaba de pedirle horas al médico, tanto para su marido como para ella, para que no le faltara los alimentos, la despensa, en fin, por su propio rol, por su propio papel, tenía una mejor apropiación y uso de la tecnología, ¿no? Fue la primera que hizo Zoom, la primera que se apropió de esta tecnología para mantener el vínculo con sus abuelos, por sus sobrinos, perdón, por sus nietos, por sus hijos. Entonces, ahí hay una dimensión más particular que yo creo que la conversación debiera dar, o el ámbito de que nos interesa abordar, debiera profundizar también, ¿no? En ese dato más desagregado, porque yo creo que ahí el rol de la mujer tiende a ser demasiado más preponderante en su papel de vínculo societal o vínculo relacional. Puede ser que estén en desacuerdo, pero siento yo que ahí hay una dimensión sumamente interesante desde el punto de vista de esa apropiación forzada, ¿no? Tecnológica, ¿no? Que si no me conecto a Zoom, o si no rápidamente descargo y enséñame rápido, ¿no? Mi mamá, antes que falleciera hace poco tiempo, y en pandemia, su gran angustia era
no saber conectarse a estas aplicaciones Zoom y Teams para hablar con su nieto. Ese era lo que... En fin, pero ahí hay un ámbito de la apropiación por el papel que cumplen. A propósito de lo que conversaba Lucía, Patti y Marina, y que tiene que ver un poco con el papel de la mujer en términos de usuarios o en términos de hacedores, ¿no? En términos de usuario, podríamos decir, sí, claro, uno cuando ve, mira que se ha ido disminuyendo la brecha, ¿no? En términos de acceso, en términos de poder acceder a ciertos usos y a cierta tecnología, pero no es así en términos de como hacedores o de participación en igualdad de condiciones dentro del ecosistema. Y yo reclamo la participación del Estado siempre, ¿no? Y por eso es importante la participación de la incidencia en una constitución, porque no es contra la actividad privada, ¿no? No es contra el sector privado, que no se malentienda, por el contrario, es como el Estado garantiza ciertos mínimos, ¿no? En Nueva York, el Estado de Nueva York hizo un modelo de compras públicas, en donde hay una variable y un puntaje para empresas tecnológicas afroamericanas y un puntaje para empresas tecnológicas encabezadas por mujeres. Entonces, tú dices, mira, ¿por qué no analizamos las compras públicas en Chile? ¿No? Las compras públicas en Chile, que ha sido mi obsesión en el último tiempo, no tienen ningún método de inclusividad, ¿no? Marina, en Chile el Estado es un gran comprador, ¿no? De tecnología, de servicio, de estudio, de lo que sea. El Estado es un gran, y sobre todo en regiones. Entonces tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a crear o fomentar o emprender un ecosistema digital fuera de Buenos Aires, de Santiago en este caso, ¿no? Entonces tú dices, mira, vamos a crear la industria del software, que fue una iniciativa de Corfo hace un par de años atrás en la Araucanía, ¿no? Y se instaló un modelo de un hub digital fomentando soluciones digitales, fundamentalmente el software. Y Chile tiene un nivel de exportación de servicios no tradicionales donde la TIC tiene el mayor peso concreto, no solamente relativo, sino que de todo el sector exportador chileno. Entonces los servicios no tradicionales, TIC es el principal, entre un 34 y un 36% hoy día representa las soluciones TIC. Pero no hay ninguna variable de género. Ni una. Ni una. Porque al final tú dices, mira, ¿sabes qué? Ok, desarrollamos este ecosistema digital en la 9ª región. Ok, mira, hemos desarrollado un software de e-banking para la banca, de compra en línea, en fin, para el retail o para la industria logística impecable. Y que si tú lo aplicas dentro de la lógica GovTech, ¿o no? Para aplicarlo como solución a la gestión pública o a la gestión municipal en este caso, el municipio termina comprándole a las grandes plataformas. Porque el modelo de compras públicas, aunque tú tengas un ecosistema instalado ahí, te inviabiliza que un municipio pueda adquirir esa tecnología. No hay forma. No hay un mecanismo en donde tú puedas decir, mira, todo este ecosistema va a tener un puntaje o va a tener ciertas características donde sea encabezada por mujer o porque además de desarrollar tecnología tenga una participación activa del mundo indígena, de mujeres. En fin. No existe una lógica distinta que fomente. Entonces tú dices, en el mundo de las compras públicas, el Estado compra a escala, a gran escala, entonces el municipio que quiere desarrollar un ecosistema, o una provincia, o una región en Chile, no tiene los mecanismos hoy día, y no son ni siquiera de ley, son normativas. Entonces tú puedes aplicar normativa a un Chile Compras digital, donde fomente ecosistemas digitales con participación de mujer, donde fomente ecosistemas digitales regionales, donde, no sé, la industria de la astronomía tenga cierta particularidad y una cadena de valor que te permita desarrollar ciertas soluciones en la 4ª región o en la región de Antofagasta, donde se pueda involucrar conocimiento, ciencia, investigación. No hay nada. Entonces yo creo que ahí hay una dimensión de participación del Estado que no es alterar las condiciones del mercado, sino que por el contrario, es generar las condiciones de inclusión en el mercado, ¿no? Aquí nadie está alterando ninguna regla, ¿cierto?, de las condiciones ni las certezas que necesitan los mercados para funcionar, por el contrario, sino que, ¿por qué? Para que si nos damos cuenta de que existe una exclusión, no solamente en lo que ustedes han dicho bien, mejor que cualquiera en términos de la participación de la mujer en este ecosistema, pero
en el ecosistema de la participación activa como hacedora, yo creo que ahí podemos avanzar. Y son perilleos, ¿no? No son decisiones, sino que, bueno, si uno perillea tal cosa, se puede ir resolviendo. Lo otro que tiene que ver con, bueno, usted lo dijeron también, el tema de la formación y de la investigación y de la empresa. Uno suele decir, sobre todo los grandes ejecutivos, vamos a fomentar la participación de las mujeres en la industria, ¿no? Eso es como parte de los informes de sostenibilidad o RCE que hacen al final del periodo, ¿no? De cuántas mujeres incluidas están dentro de sus organizaciones. Pero tú ves la línea ejecutiva y son todos hombres. Entonces, las mujeres son buenas de abajo de cierto nivel para abajo, ¿no? No están buenas para tomar decisiones estratégicas dentro de las compañías, y yo creo que ahí hay un déficit estructural, ¿no? Que el patriarcado, que un poco hay que... Los quienes provenimos del mundo de la centroizquierda, a veces intelectualizamos un poquito, ¿no? Sobremanera, pero yo creo que estamos en la fase de hacer sumamente didáctico, porque quizás no se comprende conceptos que para nosotros quizás sean lo suficientemente ya entendible, pero cuando tú haces, por ejemplo, una política de inclusión digital, ¿no? O tú dices, mira, vamos a incorporar a ciertos segmentos que hoy día están excluidos. Yo de verdad estoy convencido que la variable de género es una variable a considerar en todas las políticas de subsidios que uno tengamos en materia país, ¿no? Y no solamente en la materia digital, sino que si tú dices, mira, ¿sabes qué? En políticas de APR, ¿no? De agua potable rural, va a existir una variable de género. ¿Por qué no? ¿No? Pues las mujeres tienen una serie de condiciones que hacen, además, que los proyectos sean mucho más resilientes, sostenibles. Cuando tú dices, mira, vamos a hacer, ¿dónde voy a partir con proyectos de Internet de última milla? ¿Por qué no está incorporada la variable de género? ¿No? Cuando tú dices, mira, voy a hacer un subsidio a la demanda. Bueno, ¿por qué no se incorpora la variable de género? ¿Cierto? Hogares encabezados por mujer, ¿cierto? Los quintiles más pobres, ¿cierto? De los 800.000 hogares que en Chile no tienen acceso a Internet fija. Yo creo que hoy día, bueno, a veces uno cree que avanza, pero hoy este último tiempo, Marina, sobre todo en los últimos días, las últimas 24, 48 horas, ha sido en Chile un retroceso brutal, ¿no? En términos de lo que está en juego, ¿no? De las dos candidaturas presidenciales. En una representa un retroceso cavernario y una invisibilización total a desafíos culturales que creíamos que íbamos en la dirección mucho más avanzada, pero nos hemos dado cuenta, es una bofetada de la realidad, de que no están así, ¿no? Y que se toleran, y que se acepten, y que se aplauden, y que se adhieren masivamente, ¿no? Y que se obtiene grandes mayorías un discurso de este tipo que sobre todo lo que estamos conversando, si tuviéramos un participante de ese sector de pensamiento en Chile, lo más probable es que diría que estaríamos hablando de puras estupideces. Pero yo creo que en términos de mejorar los procesos educativos, gubernamentales, yo sí solo le agregaría a algo que dice la Marina sobre las carreras STEM, ¿no? Yo creo que es transversal, ¿no? Pero yo creo que ahí, por ejemplo, el otro día, no sé, voy a mentir, pero en un estudio que salió en alguna parte, no alcancé a retenerlo, era como los niños, los estudiantes, hombres y mujeres, habían perdido su capacidad de pensamiento creativo, ¿no? Que había un déficit, ¿no? De creatividad, claro, porque la creatividad siempre es la censurada. No, este es muy creativo, este tipo es muy creativo, no tiene valor en muchos espacios. Entonces yo le agregaría a esa participación de las carreras tecnológicas, de ingeniería, le agregaría la variable creativa, ¿no? Porque hoy día las soluciones son con una rapidez y con un dinamismo que lo mismo, tú mismo lo decías, tuviste que aprender un poco de la arquitectura legal, porque era tan dinámico, ¿cierto?, el ambiente, lo mismo que la Pati, y yo venimos del mundo de la comunicación, y hemos tenido que también meternos en el mundo legal, del derecho, de la normativa, del articulado, ¿cierto?, porque es parte de la evolución del conocimiento. Solo ahí yo le agregaría la dimensión creativa. Yo creo que hay un déficit estructural, sobre todo que a la mujer no se le permite la creatividad en algunos círculos, en algunos ámbitos. Está vetado, es vedado, el tiempo, es perder el tiempo. Sí, ya, pero para la mujer siento yo que
y aún mucho más violento. Totalmente. Bueno, y cuando hablas de los techos de cristal en términos de acceso a cargos de toma de decisiones a nivel alto, también tiene que ver con que está vinculado con este contrato sexual. Es decir, la mujer no se puede salir del programa, no se puede salir de la línea, a la mujer le corresponde un rol, que es terriblemente lo que en esta segunda vuelta en Chile un poquito se debate, ¿no? Confinar a la mujer aún más a un espacio privado donde no se puede saltar las reglas, donde no puede improvisar, donde no puede tomar decisiones, o todo lo contrario. Y introdujiste un tema, Rodrigo, que me parece muy importante y quizás de cara a las reflexiones les voy a invitar a cada quien hacer un statement, una breve reflexión de un minuto respecto de cómo podría insertarse en la nueva Constitución un wording, una garantía que permita avanzar hacia mayores niveles de equidad. Pero lo que quería destacar que decía Rodrigo es el tema de la democracia. ¿Cuánta democracia soporta las redes sociales sin una regulación o sin criterios que pongan coto a medidas que implican la vulneración de derechos y libertades de otros, ¿no? Porque también esto es algo que escuchamos mucho en el último tiempo, ¿no? La libertad en Argentina también sabemos que ganó un cupo Milei, un anarco, él se dice anarco-liberal, yo lo he leído y lo he escuchado, es muy poco coherente, pero en su postulado habla de libertad desde la no agresión, pero sin embargo hay muchas de las medidas que propone y que avala que significan una vulneración de la libertad del resto de las personas, ¿no? Y específicamente de las mujeres, porque una visión patriarcal y misógina que invisibiliza, de nuevo, ahí retomamos algo que dijo también tanto Patti como Marina, ¿no? La figura de la mujer, esta visión patriarcal, la invisibiliza per se, dice, no hay mujeres que les interese política, no hay mujeres que quieran estudiar ciencia y tecnología. Sí que las hay, el tema es que o se las acalla cuando plantean sus iniciativas o no se les da el espacio para integrarse. Entonces, ¿cuánta democracia podrían soportar las redes sociales o el ámbito digital sin una regulación efectiva que potencie la participación y la introducción en términos equitativos? También Marina hablaba de la empresa privada y la falta de incentivos que existe para incorporar de forma equitativa a hombres y mujeres por sector. Esto es política, y retomando también un poco lo que tú reflexionabas sobre los países nórdicos. Los países nórdicos lo hacen para incentivar que exista el mismo nivel de sueldo entre hombres y mujeres. No basta solamente con reconocerlo legalmente, como ocurre, por ejemplo, en Chile y en otros muchos países, sino que parece que hacen falta incentivos a la empresa privada para que diga, necesitamos que visibilicen que ustedes le están pagando lo mismo a este hombre y a esta mujer, que no están sancionando a la mujer por haber dado a luz y le están bajando el sueldo, que no están sancionando, al contrario, están apoyando a que los hombres se tomen el permiso parental en sus distintos ámbitos para que acompañen a sus compañeras luego de ser madres, y tratan de quitar la estigmatización de roles de género en función del desempeño profesional. Y específicamente ahí, quizás para invitarte a la reflexión, Marina, ¿en qué medida un recambio generacional espontáneo crees que puede ser una solución espontánea o hace falta un refuerzo? Porque también podemos ver situaciones en las que la juventud, si no hay acciones afirmativas que vengan a romper con la reproducción de estereotipos de género, nuevas generaciones siguen en la reproducción de un patrón de, por ejemplo, como podemos ver en las redes sociales, transmisión de fotos sin consentimiento, es decir, no son los viejos de 70 años, perdón, ¿no? Los que sacan las fotos puede haber evidentemente pederastia, pero quienes reproducen lógicas de cosificación de la mujer también son jóvenes. Y quizás también para cerrar, Patti lo reflexionó, la falta de visibilización de las mujeres, y salió también el tema de la brecha no solo de género, sino entre lo rural y lo urbano, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ahí nos damos cuenta que hace falta política pública, porque no es lo mismo una mujer de una ciudad que puede llegar y conectarse a un computador, cuando tenemos una mujer que está en un ámbito donde ya para empezar el nivel de conectividad es más bajo, o el acceso probablemente se da simplemente a través de un celular con un paupérrimo 4G. ¿Cómo se abordan estas estrategias? Entonces, tiene cada quien un minutito de reflexión para dar cierre a cómo sería esta forma, esta estrategia de abordaje de una Carta Magna digital que avanzar en la garantía de terminar con brechas de género en este sentido. Empezamos, si quieren al revés, empezamos por Rodrigo y terminamos por Pati. Yo siento que es una derrota de la democracia. Nosotros tenemos un caso muy cercano, ¿no? Muy cercano, que cuando se permite, la sociedad permite, se normaliza que en un programa de gobierno esté explícitamente el cierre de algún centro de pensamiento y no le llame la atención a la sociedad, es porque eso lleva al ámbito que tú planteabas, ¿no, Lucía? El tema de las plataformas y el contenido, ¿no? Las instituciones democráticas son las que tienen que estar preocupadas precisamente para resguardar los derechos humanos y las garantías fundamentales en cualquier sea el espacio, ¿cierto? Sea digital, sea análogo, sea donde sea. Pero en un país como el nuestro, en donde se presenta como normal el cierre de una institución de pensamiento, y así también algunos que pretenden regular la libertad de expresión, y a través de eso construir un articulado que en vez del bien a proteger, desatan más problemas de que el bien que la legislación o la arquitectura normativa pretende resolver. Yo siento que lo que está pasando en nuestro país en materia de discursos de odio o de la información de la violencia que estamos experimentando análoga o digitalmente, nos tiene que llamar a reflexión además de la crisis del chasis institucional que tiene que ver con la Convención Constitucional y cómo la sociedad chilena tiene que cuidar la Convención Constitucional por sobre cualquier cosa. Ese es como nuestro gran llamado a cuidar, porque lo que está en juego es demasiado. Por tanto, todo lo que está en juego hoy día tiene que girar en torno a cuidar el resultado y la convivencia de esa instancia y de los resultados que ahí saquen. Yo digo que hoy día esta cuarta ola, ¿cómo se llama? O la tercera ola democrática en América Latina está en plena crisis, ¿no? Todos los gobiernos democráticos a partir de a finales de los 80 hasta ahora estamos frente a un nuevo ciclo, y esa es la pérdida de la democracia, ¿no? Y de la democracia social, y la pérdida de las expectativas que ha tenido la gente sobre esta institucionalidad. Gracias, sí. Rodrigo. Marina. Bueno, concuerdo totalmente con Rodrigo, ¿no? Esto de que tengamos que hablar de limitar libertades es un gran problema de nuestras democracias, ahí estamos iguales todos, ¿no? Y siempre hay que recordar que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, con lo cual es un tema, la verdad que no sabría cómo resolverlo. Y voy de nuevo a lo que dijo Rodrigo, lo dijimos, ¿no? Para mí, las políticas públicas son fundamentales. Son las políticas públicas de cupo, las políticas públicas, esto que dijo, acá en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, está lo que se llama empresa sello mujer, y esas en las compras públicas tienen una ventaja, ¿sí? Digamos, y bueno, y es una política pública de la ciudad, ¿no? Y otra cosa también es los indicadores. Toda América Latina, que esto sí lo hablamos el otro día en una reunión importante con el BID y eso, todos medimos la pirámide, en la pirámide de la base. Entonces, en la base somos igualitarios. En una empresa o en el Estado, si uno va a la base, hay 50 y 50. Ahora, nadie mide la cúpula. Y eso estuvimos con los organismos, los multilaterales, diciendo tendríamos que poner un indicador a nivel política pública de los países donde esté plasmado, porque no está en ningún lado, ¿eh? Dicen es igualitario, 50%, educación es igualitaria, pero no hay un indicador que diga, acá arriba somos estos, ¿no?
Y eso para mí es, como decimos, es la política pública, ¿no? Y cuando voy a tocar el tema de la brecha rural. Para mí el tema de la brecha rural urbana es un tema que nada tiene que ver con la asequibilidad. Acá no hay un problema, por lo menos en la mayoría de los países que he estudiado, de dinero, sino el hecho de que vos estás en medio de la ruralidad y las compañías no llegan. Entonces, para mí ese es un tema, lo repito, y es un desafío para mí en Argentina, el tema rural, porque la Argentina vive del campo. Vive, los que generan los sueldos del Estado, los que generan las obras en nuestro campo. Y nuestro campo tiene un problema de ruralidad y no hay forma de atacarlo como se ataca, como es las grandes ciudades. Entonces, ahí hay una mezcla de sistemas, hay una mezcla de tecnologías, hay unas formas de uso, y eso, mientras América no se siente a estudiar la ruralidad separada porque la mezclan con la asequibilidad. No tiene nada que ver. Hay muchas familias ricas que viven en el campo argentino, pero no tienen conectividad. Y el Estado ha hecho un buen trabajo porque ha digitalizado mucho. Las cartas de porte para vender los granos son digitales, pero no hay conectividad, ¿no? Entonces creo que la ruralidad es otro problema que tenemos que resolver en América, pero tiene que ser un problema de ruralidad. No confundirla con asequibilidad, no meterla en la misma bolsa que los problemas de educación digital y eso. Es un problema aparte la ruralidad, porque tenemos países extensos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que yo les puedo aportar y creo mucho en las políticas públicas que sean inclusivas, ¿no? Y cuanto a la política y a los políticos que ustedes hablan, yo descreo de los fundamentalistas de cualquier extremo. Nada es blanco o negro, ¿no? Gracias, Marina. Pati, cerramos contigo y vamos a las reflexiones finales. Sí, bueno, solo decir que efectivamente, como ha dicho Rodrigo y Marina, a ver, aquí hay una oportunidad en el caso chileno de esta nueva constitución de justamente pensar cómo generamos una base democrática fuerte para mejorar políticas públicas que efectivamente necesitamos construir hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, yo valoro muchísimo este esfuerzo que se ha hecho de insistir en que los enfoques de género tienen que ser transversales en buena parte de las discusiones, incluyendo el tema de las tecnologías, porque finalmente las tecnologías hoy día son unas viabilizadoras del ejercicio de todos los otros derechos que hemos hablado, ¿no? Derechos sociales, culturales, económicos, educativos, etc. En ese sentido, como de garantizar un derecho único, supremo a Internet, quizás no es tanto, pero sí qué tanto impacto tiene garantizar, por ejemplo, el derecho a la conectividad como parte y rol fundamental del Estado en un país como el nuestro, en donde hoy día, como decía muy bien tú, Marina, ese rol lo juegan los privados, ¿no? Y nosotros no tenemos necesariamente políticas públicas que en las últimas décadas haya impulsado una diversificación del modelo de conectividad o de los actores que entregan conectividad en el país, etc. Entonces, ahí hay oportunidades interesantes para que estos mínimos que queremos ver consagrados nos permitan construir quizás nuevas políticas públicas mucho más desafiantes. Ahora, en relación a lo que tú mencionabas sobre la regulación de las plataformas, etcétera, bueno, hoy día mismo estuvimos participando en un evento junto a Observacom, el Observatorio de Regulación de Convergencia y Tecnología, que está proponiendo, que junto a otras organizaciones en América Latina, un enfoque, una propuesta latinoamericana que potencia la idea de la corregulación, es decir, no quedarnos solamente en la idea de que tenemos que dejar que muchas de las plataformas se sigan autorregulando y poniendo sus políticas y sus normas, pero también tener mucho cuidado con la tendencia que estamos viendo en América Latina de propuestas de regulación o de proyectos de ley regulatorios sobre las plataformas que también tienen riesgo en distintas materias, porque efectivamente cuando uno dice, bueno, aquí estamos llamando plataformas digitales a los gigantes de Internet, y cómo esto va a afectar a los más pequeños, justamente a los que quieren emprender, a los que quieren crear quizás nuevos espacios, etcétera. Y ahí concuerdo muchísimo, por lo menos mi punto de vista, y quizás la esperanza que uno tiene es que todavía en materia de tecnología nos queda mucho para avanzar, pensar en el aporte que las diversidades que entregan las mujeres, y toda la diversidad de género potencian en el mundo de la tecnología. Es como pensar, podemos construir otros modelos de hacer aplicaciones, de crear startups, sin duda.
que ponen en el centro otros diseños, que ponen en el centro otras problemáticas, y en eso, sin duda, también tenemos muchísimo que avanzar en todo lo que decía también Rodrigo, políticas públicas que se tomen en serio, el dar preferencia a empresas de mujeres, a empresas, incluso ya tenemos una cantidad de niñas y de niñas en nuestros países que están participando en clubes de robótica, en clubes de emprendimiento tecnológico, y eso es lo que necesitamos seguir potenciando y no acallándolo, no visibilizándolo. Así que creo que en ese sentido, este tiempo para nosotros es una oportunidad muy potente de tomarnos en serio, efectivamente, cómo garantizando estos pisos mínimos podemos pensar entonces en que vamos a fortalecer nuestra democracia futura y construir políticas públicas con un enfoque de inclusividad, equidad y de justicia social. Muchas gracias, Pati. Bueno, vemos que hay coincidencia ahí a la hora de cerrar en el rol de las políticas públicas, y en ese sentido hemos visto cómo otras cartas magnas dan la posibilidad de que las políticas públicas vengan a cerrar las brechas tanto de género, en términos de situación geográfica, así que es una opción muy factible al reconocer que el Estado tiene una responsabilidad para avanzar en la reducción de las brechas que por distintos efectos estructurales se hayan ido reproduciendo o se vayan identificando, porque todas las sociedades evolucionan y van cambiando. Muchas gracias, Patricia Peña, Marina Rosso y Rodrigo Ramírez, director del programa Carta Magna Digital. Nos han acompañado en este segundo capítulo de Co-creando la Constitución, co-creando. Queremos agradecer finalmente la presencia de quienes nos están viendo en esta transmisión y escuchando. Es importante que prestemos atención activamente a cómo se está dando el proceso de co-creación de esta carta fundamental para que efectivamente nos incluya a todas, a todos, a todes. Les saludo desde Flaxo Lab. Hasta la próxima.